digo para iniciar acá. Bueno, ¿qué hacerlo? ¿Listo? Bueno, bienvenidas, bienvenidos al público presente, a todos los que nos siguen por las redes. Bueno, este día de lluvia no nos para nadie. Tenemos hoy una actividad lindísima dentro de nuestro ciclo del CEDOP PICNICATS, Centro de Documentación y Biblioteca PICNICATS. Nosotros somos un archivo, el archivo de la Federación ICUF y sus instituciones asociadas. Funcionamos ya hace unos pocos años, arrancamos en el 2018 y bueno, hacemos un trabajo de recuperación de los materiales de nuestra federación y digitalizamos, hacemos actividades culturales y divulgamos todo el pensamiento y el trabajo de nuestras instituciones que se autodenominan judeo-progresistas. Así que bueno, siempre es para nosotros un honor darle lugar a los jóvenes investigadores. Hoy tenemos la presentación de este libro fantástico de Lautaro Brodsky, que tengo acá a mi izquierda, Dictadura y Antisemitismo, análisis sobre la judeofobia durante el terrorismo de Estado entre 1976 y 1983, que se publicó el año pasado, en el 2023, en marzo, por la editorial Leviatán. Integran esta mesa el autor y también Matilde Israel, que es una amiga de toda la vida, activista también de Summerland y de las instituciones del ICUF, así que nos conocemos de siempre. De siempre. Creo que hoy por primera vez nos pusimos a charlar un rato más largo. Es un honor también compartir con ella esta mesa y acompañar a Lauti, que, bueno, trabajó incansablemente en este libro, pero primero lo voy a presentar formalmente. Un minuto, que no me puse a mano su breve currículum, porque Lautaro es muy joven. 24 años. 24 años. Escritor, periodista, miembro de la comunidad judía laica y humanista, ex militante trotskista, activista por las libertades democráticas y los derechos humanos. Bueno, acaba de sacar hace un año este libro con mucho éxito y publicó artículos en medios como La Retaguardia, diarios de izquierda, revistas, la revista Memoria de México. Muchas veces le hacen entrevistas en canales como Telesur de Venezuela, en la Deutsche Welle de Alemania, Radio Caput, FM La Tribu. Bueno, es un mediático ya. Y con este libro que la verdad a mí me sorprendió muchísimo, porque es un trabajo muy meticuloso, muy extenso en cuanto a la temporalidad, con mucha historia y con un lenguaje muy claro y muy accesible, y eso es muy valioso en estos tiempos, sobre todo los que trabajamos en temas de la colectividad judía. A veces nos cuesta mucho explicar las cosas de manera sencilla, porque todo es muy complejo en nuestra colectividad, y Lautaro lo logra muy bien en este libro. Él trabajó con fuentes secundarias, o sea que tomó otros libros, una selección muy muy buena, muy pertinente, y dije que lo publicó en marzo del 2023, y esto es importante porque esto fue antes del 7 de octubre del 2023. Y eso creo que a todos, a todas nos cambió o nos reafirmó muchas de las cosas que pensábamos, pero sin duda, sea como sea que lo pensemos, el 7 de octubre marcó un antes y un después en la historia de la colectividad judía a nivel internacional. Para todos, no solo para la colectividad judía, también
para toda la gente que vive en el Medio Oriente o que está vinculada de alguna manera con el Medio Oriente. Yo quería, para los que no conocen el libro, leer el índice para que vean de qué va la cosa. Atrás, acá está. Y la profundidad que Lautaro tiene cuando se propone estudiar este tema. ¿Qué es el judaísmo? ¿Qué es el antisemitismo? ¿La última dictadura militar fue antisemita? Son preguntas. Estos subtítulos son preguntas. Luego, el antisemitismo en los campos de concentración, el antisemitismo en la televisión y en la sociedad, el antisemitismo en Malvinas y en el servicio militar. Timerman, Graeber y Helbart toma estas tres figuras también para hablar del antisemitismo en Argentina. Sionismo y dictadura, la ideología antisemita, la resistencia a la dictadura dentro de la COLE. Bueno, conclusiones. O sea que, como ven, es un trabajo extenso y a la vez contado en un lenguaje sencillo. Porque él hace un esfuerzo de síntesis muy importante y problematiza muchas cuestiones con comentarios y referencias filosóficas muy pertinentes. Pero su propuesta es demostrar que el antisemitismo fue un elemento inmanente al régimen totalitario de la última dictadura. Yo busqué en el diccionario la palabra inmanente. Quiere decir que es inherente a algún ser o va unido de un modo inseparable a su esencia, aunque racionalmente pueda distinguirse de ella. Y yo pensaba, bueno, cierto es que muchos jóvenes judíos o de origen judío integraban las organizaciones de lucha armada y fueron víctimas de la persecución y del reverdecimiento, que Lautaro lo dice en el libro, de ese mito del judío bolchevique, ¿no?, que estuvo tan presente en los años 20, en los años 30. ¿No? Basta recordar la Semana Trágica y los judíos luchando en el movimiento obrero, luchando por sus derechos y los de todos los trabajadores. En el libro, Lautaro recorre estas cuestiones, recoge los testimonios tremendos. Esa parte fue realmente muy, muy emotiva y muy fuerte de leer. Los testimonios de las torturas en los centros clandestinos de detención y las apologías al nazismo que ahí aparecían de manera permanente, ¿no? Entonces, el autor se hace estas preguntas. ¿Era la dictadura del 76 antisemita? ¿Hubo antisemitismo por fuera de los centros de detención? ¿Por qué la DAIA apoyó a los militares? ¿Por qué Israel también los respaldó y mantuvo negociaciones con la dictadura militar? Son preguntas bastante ambiciosas, muy ambiciosas. Me parece que cada una amerita una tesis larga, pero Lautaro nos deja algunas pistas para pensar en las respuestas. Ahora, lo que creo que debemos tener en cuenta cuando buscamos las respuestas también es que la colectividad judía es muy diversa y muy heterogénea. Entonces, es bastante difícil caer en posición, es bastante fácil, y no deberíamos hacerlo como investigadores en ciencias sociales, caer en posiciones muy deterministas o muy maniqueas, ¿no? Y entonces, yo creo que por ahí, en algunas partes, hay que matizar esta concepción del sionismo, ¿no? El sionismo es muy diferente
porque, bueno, por ahí algunos no lo saben, pero hay sionismo de izquierda, hay sionismo de derecha, hay sionismo laico, hay sionismo religioso, y dentro de esta vertiente hay muchas combinaciones posibles. Y también diferenciar el sionismo como ideología, como movimiento político activo y personas sionistas. Entonces, por ahí muchos de nosotros conocemos sionistas muy de izquierda, sionistas que incluso fueron comunistas y que hicieron su aliada, fueron a Israel a crear los kibbutz y estuvieron siempre muy comprometidos con la lucha del pueblo palestino, con los derechos humanos. No olvidemos que estas combinaciones existieron y que son posibles. Entonces, esta diversidad la debemos siempre rescatar cuando hacemos estos estudios, ¿no? Yo creo que el antisemitismo de la dictadura fue un plus, un elemento que potenciaba, porque estaba unido a las ideas de izquierda revolucionaria, a la lucha armada. Eso potenciaba la tortura, potenciaba el odio hacia las víctimas. Pero tenemos que reconocer que hay una distancia muy grande con el antisemitismo que originó el genocidio nazi, ¿no? No quiere decir que condenemos más a unos que a otros, no, para nada. Lo que quiero decir es que hay que diferenciar para poder explicar mejor, porque eso es lo que tenemos que hacer los que nos dedicamos a las ciencias sociales y queremos entender el origen de las tragedias, el origen de los genocidios. Porque en la dictadura militar no se cerraron instituciones por ser judías, no se echaron de las universidades y de los puestos de trabajo a las personas por su condición judía, sino que había un ensañamiento peor cuando eran judíos y además de izquierda, ¿no? Pero no era el motivo principal. No hubo una Kristallnacht, no hubo un destrozo de lo que era judío por una cuestión racista o un confinamiento a la población judía en un gueto, ¿no? Tenemos que diferenciar esto. Cierto también, Lautaro lo muestra bien, que hay una sobre-representación de los judíos en los 30.000 desaparecidos, casi un 10%. Y había una inspiración en la ideología nazi-fascista. Pero sería injusto con los otros 28.000, ¿no? Adjudicarle a la dictadura militar una condición, creo yo, no son mis opiniones, una política antisemita determinada desde un origen racial, desde un origen como tuvo el nazismo. Yo creo que esa junta de los judíos con la izquierda, que para mí es muy significativa, yo estudio a la izquierda judía, no estudio a los judíos que no son de izquierda, y no estudio a la izquierda que no es judía. Y hablo de esto como una identidad en sí, diferente, única, que merece su propia historia. Y yo creo que esa identidad y esos sujetos estaban en la mira de la dictadura militar, pero no los judíos que no entraban en ese perfil identitario. Bueno, yo voy a dejar más espacio al autor que tiene muchísimas cosas que decir, a Matilde que nos va a contar cosas interesantísimas. Quise nomás exponer algunos puntos de vista. Otra vez felicitar a este joven tan talentoso que se mandó un librazo. Se los recomiendo enfáticamente. Y bueno, muchas gracias a todos por estar compartiendo esto. Y bueno, te doy, Lauti, la palabra. Omar. Judíos. Bueno, ya que estamos. Bueno, camaradas. Hemos quedado, me presentabas, pero no, yo cómo habíamos quedado. No, porque vos bueno, Matilde Israel va a hablar. Sí. Hermana
Así de Teresa dejamos lo más importante que es el autor, que al final... hermana de Teresa Claro. Israel, detenida desaparecida el 8 de marzo de 1977. Teresa Israel, médica, con mucha trayectoria, y bueno, la invité acá porque es una persona que nos conocemos hace tiempo y que sé que va a hablar desde una sensibilidad y una bondad que la caracteriza y con ese... Y con esa, y también con una identidad judía que también está marcada en ella desde la parte laica y humanista. Yo siempre estuve, los que me conocen, que he atendido a muchos de ustedes a través de los médicos y las manifestaciones y mi trayectoria, quizás no tan visible, pero sí en los lugares donde estuve. Yo siempre estuve del lado del judaísmo de lucha, no solamente por ser judío, sino el judaísmo que lucha, el judaísmo laico, el judaísmo que se jugó, que se juega y se seguirá jugando por sus objetivos de justamente que queremos otro mundo mejor. Yo me pregunté ¿por qué me invitó Lautaro a acompañarlo? Digo, ¿qué le pasa? Porque hay tanta gente luchadora que ha luchado mucho más que yo y he estado... Y resulta que pasaron dos cosas. Yo primero, muy parecido a lo que decís, Lautaro, voy a decir 3 palabras, pero no formal. Lautaro es un escritor, un luchador diferente a todos los demás. Él no es un escritor de escritorio, que está con el papelito escribiendo y se la pasa horas y horas en eso. No. Lautaro es un muchacho de 24 años que a los 16 años empezó en el 3er año de la escuela secundaria a pergeniar las ideas para escribir esto, fíjense ustedes, y que él vio en todo eso una salida, una alerta, un cariño de lucha y de unión y de juntar a la gente y no de separarla con cosas muy separatistas y a veces un poco caprichosas que hemos tenido un poco a veces equivocadamente en las cosas. Quiere decir que yo quería presentarlo en primer lugar lo no formal de Lautaro, justamente que él no es un escritor de escritorio, él es un hombre que va a la vuelta de Plaza de Mayo los días jueves, él va a los actos, él se muestra en todas las actividades que dijiste, él da su opinión y eso le da un lugar diferente a todos los escritores que los conocemos por el libro, pero los conocemos por su actuación. Y eso es muy importante para lo que estamos hoy. Y eso por eso yo acepté cuando él me pidió que lo acompañara. El otro punto que les quería aclarar, yo acompaño porque yo tengo muy adentro el problema del antisemitismo y del antijudaísmo, no solo por toda la historia de mis padres de la educación, sino porque el 8 de marzo, el Día de la Mujer de 1977, a las 3 de la mañana, el grupo de Suárez Mason, con una ametralladora, con todo, golpearon las puertas y se llevaron a mi hermana, y es la abogada Teresa Israel, que estuvo en el Atlético, y con Mirta, que es mi hermana menor, que son las que estamos siempre, sobre todo Mirta, y que vos la acompañás en la Plaza de Mayo, que nos vemos los jueves cuando estamos. También sufrimos mucho, pero no nos paró el miedo, porque estos sistemas antisemitas y de dictadura y de muerte y de desaparición traen miedo. Bueno, nosotros somos uno de los que no tuvimos miedo, sobre todo yo un poco de miedo tuve, tengo que ser sincera, tenía a mi hijito de 1 año y medio, 2, y sabíamos que cuando venían a buscar a la doctora Israel no sabíamos cuál de las dos eran, si era mi hermana o era yo, cuando estaba en el hospital. A mi hermana ya hasta que se la llevaron, así que fue bastante grave. Y mi hermana fue una gran luchadora. Ella 1 año antes, cuando Rodríguez Varela fue el decano de la Facultad de Derecho, un fascista pero reconocido y confeso, la sacó de la facultad y no la dejaron entrar por sus luchas en las asambleas. Y ella durante 1 año, en forma libre total, dio 11 materias y se recibió de abogada. Y a las 2, 3 de la mañana tocaba el timbre algún familiar, Teresa, vení que
que estamos en casa, en ese momento, Tata, vení porque hay 4 compañeros que están en la comisaría tal, y si logramos sacarlo la vamos a salvar de la muerte, porque están desapareciendo por noche, hasta 200 compañeros desaparecían en la noche. Se dan cuenta que eso no fue de la noche a la mañana. Acá estuvieron, como dice Lauti en su libro, acá las 3A, en su trabajo les dieron la bandeja a muchos de los militares para que ocurriera esto. Ellos sabían mucho dónde vivían, lo que hacían, y todo su protocolo y todos sus antecedentes. Y bueno, y gracias a eso mi hermana, sin preguntar si era montonero o no montonero, si era judío o no judío, de dónde venía, logró a 2, 3 de la mañana, muchas veces como abogada, sacarlo de la comisaría y salvarle la vida. Eso fue muy importante para nosotros y fue un motivo de lucha muy grande y me quedó muy adentro todo eso. Por eso cuando me invitaste, entonces eso yo te agradezco, porque eso es bueno saberlo, a veces uno lo ve de afuera, ¿no? Pero sentirlo de adentro, como lo pasamos nosotros, y los 33.000, que es un número simbólico, los 30.000, pero muchos lo pasaron, es importante saberlo. Uno de los puntos que es imposible, este es un trabajo de investigación, el libro del altar. Es un verdadero trabajo de investigación, es imposible desarrollar en una mesa, en unos minutos, todo lo que él escribió, sobre todos los puntos que acabas de decir. Hay uno de los puntos que él desarrolló bastante y que fue muy certero, en que si la dictadura realmente fue antisemita, y si fue, lo demostró en los medios, lo demostró en la calle, lo demostró en las instituciones, lo demostró en las casas por casa lo que hacían, y después en los campos, lo demostró en la Plaza de Mayo, y sabemos que lo que escribió, todo lo que voy a decir es del libro, no es invención mía. Los generales Benjamín Menendez, Ibérico Saint-Jean, Carlos Suárez Mason y Ramón Kahn exigieron a sus subordinados cumplir con su obligación, le decía a sus soldados, patria, para con la patria, y siempre partiendo de premisas antisemitas. La revista Milicia publicaba al comienzo de la dictadura, veremos quién vencerá, el oro judío internacional o el deseo de un pueblo argentino. Eso lo iban recalcando, inculcando y viendo en las Fuerzas Armadas al que entraban, y eso, pavada de publicación sin censura, en una época en que tener un periódico de izquierda significaba literalmente la muerte de quien lo llevara, pone el libro. Es cierto que las respuestas de los jefes militares a las acusaciones por actos antisemitas eran muy variadas, depende del grupo que actuaba, según el personaje que se tratase. Algunas de estas, el almirante Oscar Montes en el 76, eran furiosas las negaciones a las acusaciones, dominadas acciones antisemitas. En el 77, el ya ministro del Interior, el señor Albano Aguindegui, y el comandante jefe del ejército, Viola, brindaron seguridad a los representantes de la DAIA, sino el papel de la DAIA que significó en este momento, que actuarían para el mejoramiento de las pésimas condiciones de encierro, hasta la página 206 del libro de Lautaro. Por eso les puse la página para que lo tienen que leer. Les recomiendo porque hay mucho para aprender y yo sigo aprendiendo. Encierro de los detenidos judíos, es decir, que expresaban, aunque lo negaban, con esto el tácito reconocimiento de que los judíos recibían un trato diferente, peor que los demás. De los médicos que sacaron 6, 7 de varios hospitales, los judíos nunca volvieron. En el servicio, vos sabés bien eso, en el servicio militar eran muy maltratados y hasta secuestrados. Steinberg y otros muchachos no conocidos que también no aparecieron nunca. De la Comisión de la ACNEA de Energía Atómica hubo 7 secuestrados, de los cuales los judíos nunca aparecieron. Después conocemos los famosos micros de la Ford y de todas las fábricas que los venían a buscar y después los llevaban y no aparecieron. Cientos así, cientos de trabajadores, empleados, y no eran semitas. A ellos no les preocupaba, como dijiste, ser judío. A ellos les preocupaba a los luchadores por la democracia, antidictatoriales, y eso es lo que les preocupaba, más que los judíos. En síntesis, el establishment sionista afirmaba que la comunidad judía argentina florecía enormemente mientras se llevaban adelante un genocidio atroz con un altísimo componente antisemita, mientras que en el ambiente de los cuarteles y del servicio militar
no se respetaba en absoluto la tolerancia étnico-religiosa. A los milicos, a los colimbas, que hacían la colimba en ese momento, los llevaban a los peores lugares en los que aparecían, eran maltratados e incluso torturados en el servicio militar. Ha pasado cosas. Mi madre, que fue una gran luchadora detrás de a nivel internacional, Clara de Israel, Clarita, le decían, de la Comisión de Detenidos y Desaparecidos, que incluso viajó a Europa, ella la que se enteraba a través de las reuniones que tenía semanalmente de las atrocidades de estos tipos. Los grupos que reivindican plenamente a la dictadura son los grupos neonazis o fascistas, como los que Biondini y Pampillón, o los grupos de la derecha que se autodenominaban libertaria, liberal, republicana, conservadora, nacionalista, que suele atacar discursivamente a las madres Plaza de Mayo y reivindicar a Videla. Esto lo doy en la página 193 del libro. La pregunta que cabe es si solo el antisemitismo y el nazismo. Y eso lo preguntó Lautaro en su libro. ¿Acaso un régimen político no puede ser autoritario y antisemita si llega a ser fascista? Y sí, eso puede ser. Es muy importante, esto lo contesta en un capítulo muy largo que hay en el libro, muy interesante, que vale la pena leerlo. Yo estoy hablando de esto porque es importante. Incluso lo de Hamas, como dijiste, vino después. El antisemitismo tiene muchos años, y eso lo describe en un capítulo Lautaro. Viene de la época de antes de Cristo, fueron los que siempre, después vinieron los otomanos, después vinieron en España, después por todos los lugares los rajaban. Eran siempre los nómades y los que se adaptaban a todas las comunidades para poder entrar en eso, para poder asimilarse. Y entonces era un problema anterior, es un problema presente, como ustedes se habrán dado cuenta, no es casualidad que Esper, los términos que usa el señor presidente, el peluca llamado por mí, el señor presidente, sobre lo que son los zurdos, porque eso les preocupa, no solamente el judío, porque se hace llamar judío, pero no sé qué tiene de judío, porque se hizo bendecir por la derecha judía y por el Consejo Judío, que sabemos muy discutido muchas cosas. El señor, eso es lo que le preocupa, y eso es lo que hay que tener en cuenta. Y el libro, a raíz de este judaísmo y a raíz de esta persecución, pone una nota de alerta para todo, de arriba abajo y de abajo arriba, de que no podemos perder el hilo de la lucha, porque pueden venir momentos muy feos y que ya podemos estar viviendo en algunos lugares. Después, mientras la dictadura garantizaba la impunidad de los ataques antijudíos, a la vez que permitía la amplia difusión de la literatura antisemita, cabildo, milicias. Saben muchos cantantes que se tuvo que ir, que les prohibieron todo por la televisión, por la radio. El que iba estaba perseguido, y después la noche siguiente tenía a los muchachos para ir a buscarlo. Entonces era muy grave lo que pasó. Por eso el libro un poco levanta esto, para que no perdamos nuestro poder que tenemos de juntarnos y no de separarnos y de dogmatizarnos con los sionistas de izquierda. Acá todo lo que sea defensa de la lucha de la libertad, no libertaria, que es otra cosa, de la libertad verdadera, no en los términos, sino en los actos, en la gestión, tenemos que hacerlo. Y este libro da esa idea. A mí me dio mucha fuerza, yo te agradezco la invitación, porque esto da fuerza a lo que uno un poco tiene abandonado y lo tiene un poco superado por todos los problemas violentos y todos los problemas de trabajo que tenemos cada uno, ¿no? No quiero pasarme de los minutos que me dieron, creo que tengo 5 minutos. Entonces, la hostilidad de la última dictadura, como dijiste, sí, se dio por todos lados. Se le dio en los medios de comunicación, en la calle, en los particulares, en las instituciones públicas y privadas, y en todos lados. Y eso hay que saberlo. Después, sobre el tema de la cuestión judía, hay mucho para él. La cuestión judía, bueno, es un tema bastante serio, y lo desarrolla muy bien Lautaro, porque no hay que confundir israelí con judío, porque sabemos que todos los días en Israel ahora, a raíz de la política
realmente peligrosa y expansionista que está también teniendo Netanyahu, y que no es el Hamas solamente el 7 de octubre. Hace años que vienen torturando con las colonias, sacándoles 6 horas por día la luz a la gente de Palestina, que los árabes, los más fascistas y los jeques, y nadie los defiende porque son al laico de todo, lo dijeron ellos. Ninguno de los países árabes que son tan grandes en esa zona y que Israel tiene 22.400 kilómetros cuadrados, como pusiste en el libro, y que los otros son tan grandes, no son capaces de defender la democracia en el pueblo palestino. Se la tienen que defender solos y con gran traición de sus gobernantes, que desgraciadamente sus gobernantes no responden a la verdadera realidad que está pasando. Saben que, aparte esto lo dice el libro, pero hay una cosa que yo estudié, hablando de contaminación ambiental. Saben que los palestinos, con la ceniza de trillones de colillas de cigarrillos que aparecen en el mar, ellos hacen los ladrillos para sus casas, porque los judíos les prohibieron por el muro y por un montón de cosas, por la luz y por las máquinas y por el bloqueo, de hacer sus construcciones. Y eso es la lucha que tienen día a día. Y los palestinos que se fueron del país fueron los que publicaron cosas en Estados Unidos porque les dieron el lugar. Bueno, creo que hay mucho para hablar de esto. ¿Qué es ser judío? Y termino con esto. ¿Qué es el judío? ¿Es el que viene con los tifilis, que viene con las tiras, que viene con el gorrito y está así todo el día en la Yad Vashem estudiando? No. La evidencia demuestra que existen innumerables casos de judíos. Y eso quería remarcarlo ya por mi postura frente al judaísmo. Ateos, pusiste, agnósticos y adherentes, observantes, tradicionalistas, y no solamente el judío que va con la kippah, su nariz aguileña, anteojos y sobre todo largos, así como tampoco la típica vestimenta de judía. Está demostrado que la juventud judía y no judía, en respuesta a las políticas burguesas, estuvieron en defensa de la propiedad, intereses y anti-oligarquios y anti-obreros, y se jugaron la vida, porque muchos de los grupos de oposición a la dictadura, muchos eran judíos. Les guste o no, muchos eran judíos. Un célebre paisano de Chivilcoy, pusiste como una anécdota para terminar, decía: los genocidas de la distinta dictadura tenían las cosas claras, 2 puntos, ser judío era subversivo, eso es lo que les preocupaba, maximalista, comunista, apátrida y sinárquico, que amparándose en la Shoah justificaba la NAPCA, que lo nombra en el libro varias veces, que la catástrofe árabe. Yo quería eso. Palestina. Yo quería Palestina. Yo quería dar un poco de fuerza a esto, porque realmente a veces necesitamos, en el momento que vivimos, de lo que significa este libro ahora. Bueno, después de todo lo que se dijo que decir, camaradas, buenas noches. Primero quiero agradecer al CEDOB y al ICUF, Yidische Kulturverband, si no me equivoco así de la Federación de Entidades Culturales Judías, el espacio y haberme llamado para exponer otra vez mi libro Dictadura y Antisemitismo. Porque, como bien dijo Matilde, lo empecé a escribir en 3er año de secundario, cuando tenía 16, en un contexto donde, pleno de la adolescencia, cuando ya estaba con mis compañeras, más compañeras que compañeros, porque los compañeros nunca fueron mucha ayuda en el centro de estudiantes, bueno, a la conformación del centro de estudiantes, y bueno, y tiene esta cuestión, esta investigación, un hecho familiar de 2 conexiones que vivió mi familia, que tengo parientes que los asesinaron en la Shoah, desde Francia, Polonia, hasta parientes que fueron sobrevivientes. Acá está mi tío Mauricio, que su madre, Mucho gusto. mi tía abuela Dora, sobrevivió a lo que fue el terror de aquellos años, y también familiares que, bueno, que habían ya venido para Argentina antes de toda esa situación, que ya se habían instalado en Salta o en Buenos Aires,
y que me llegaba de cerca esa parte de la familia, de esa historia de la familia, como el bisabuelo materno, un campesino italiano que se escapó de Campania porque le hizo una huelga a Benito Mussolini y los fascistas ya estaban matando a todos los huelguistas. Más una cuestión de que mi familia, que era ya con toda esa historia de militantes o de una familia de izquierda, vivió los años del terrorismo de Estado y como toda familia de izquierda, vivir aquellos años de terror militar no era nada fácil a pesar de las posiciones del PC en aquellos años. Entonces está esta conexión de lo que representa para mí este libro y por qué la necesidad que tuve de investigar este tema y de escribirlo, empezar a ya un tema trabajado y elaborarlo en los tapas de cuarentena, mientras todos estábamos aislados por medidas de seguridad y de salud, ya veías las manifestaciones protofascistas de los que más o menos reclamaban una revolución libertadora de que no van a decir lo que voy a hacer, que esto se salga con el individualismo y no sé, que empezaron a decir que las vacunas lo hacían Soros y Kissinger o no sé quién con fetos abortados y las locuras que venían y ahí salían conspiranoias y de todo y bueno, con la bandera argentina ahí reaparecieron personajes que hoy nos gobiernan, resurgieron más o menos. Antes de empezar esta cuestión, quiero también decir que también me siento, no sé si representado, pero sí me siento en casa en esta institución porque era una institución donde vinieron muchos miembros de mi familia que fueron al Summerland, tíos, padre, y también una institución que adherían bastante. Mi Bobe Saide, mis abuelos, Sara Moncarsi y Horacio Brodsky. Y para terminar esta parte de lo más personal, quiero antes, para seguir explicando más la situación, dar 3 ítems. Darío y Maxi presentes, Cárcel de los Asesinos, Mariano Ferreira presente. Primero quiero felicitar a Norman Brisky por su valentía a pronunciarse por Palestina en contra del genocidio que está llevando adelante el gobierno de Netanyahu por medio de las fuerzas militares del Estado. Y que también aclarar que reivindicar la lucha palestina, rechazar el genocidio y pedir ese cese al fuego no tiene que ser en sí estar con la derecha islámica del Hamas. Y muchas veces me dijeron, vos estás con el Hamas. No. Si ustedes piensan que por defender los derechos humanos me pongo del lado de una organización bastante, fundamentalista, islámica, que a mí no me representa, es otra cuestión. Yo nunca avalé la masacre del Hamas, hasta es más, considero que lo que están haciendo ahora en Gaza impide un proceso de justicia por las víctimas del 7 de octubre. Al contrario, lo que están haciendo es llevar el genocidio, no solo es alterar la situación de los secuestrados, porque incluso en el lugar donde están ahora habitando por el secuestro, los están bombardeando ellos también están llevando adelante un episodio donde tampoco va a haber justicia, sino una vendetta chauvinista por medio de un exterminio a la población de Gaza que se extiende a Cisjordania y ahora, Netanyahu decidió por su expansionismo militar atacar países vecinos. Por eso quiero felicitar a Norman Brisky, también por su lucha por la soberanía nacional en el tema cultural, industrial. Justamente para mí Norman Brisky representa lo que decía mi abuela Sara, el legado del judaísmo, que una vez ella siempre me decía, por ser un pueblo que padeció esclavitud, inquisiciones, pogrom y genocidio, debemos transmitir lo aprendido y enseñar una manifestación misma del judaísmo que es un legado en sí, de siempre estar con los oprimidos, de siempre estar en la búsqueda de la lucha social, no quedarse en solamente un ambiente comunitario, sino manifestarse en luchas como muchas comunidades o personalidades de la izquierda judía, humanista, el verdadero legado del judaísmo, no de los estúpidos de Jabal Lubavitch, sino de aquel judaísmo que se manifestó contra el apartheid en Sudáfrica y en Estados Unidos, de los judíos que se levantaron en el gueto de Varsovia y después apoyaron el levantamiento más general de la ciudad de Varsovia,
los compañeros detenidos desaparecidos de la comunidad judía que con los compañeros no judíos lucharon por una patria obrera y socialista. Ese legado, e incluso hay historias mucho más ligadas a los judíos de la revolución bolchevique, que muchos dirigieron esa revolución. Y primero quiero rescatar ese legado del judaísmo y manifestar que al principio yo, frente a este conflicto israelí-palestina, que fue un antes y un después desde el 7 de octubre, muchos tuvimos que ver nuestras posiciones y ver en qué contexto los podemos trabajar, porque también una cuestión muy elemental, que ya no hay cuestiones que no se pueden ir atrás. La colonización americana fue un hecho y ya no podemos establecer estados solamente originarios en América Latina o Norteamérica. A veces sí podemos establecer estados plurinacionales, pero el tema también entendemos que Medio Oriente es un tema también mucho más conflictivo que no es América. Hoy me posiciono por una federación palestina Federación Socialista de Palestina Judea, un estado multinacional, plurinacional, y que la capital no puede ser ni ahí en Jerusalén, fuente de conflictos externos por cuestiones étnicas, religiosas, y que si va a haber una federación socialista por medios revolucionarios, perdonen a los que son muy religiosos, pero hay que reprimir al clero todo lo que sea necesario. No reprimir la fe, porque reprimir la fe es otra cosa. No digo de que no puedan ir a sus templos, pero el clero, si el clero se pasa de la raya y se porta mal y se mete en temas políticos, la represión debe ser absoluta. En métodos revolucionarios lo digo. Perdonen, pero a veces el clero se pone en método... Pusiste en el libro, es el opio de los pueblos. El opio de los pueblos. Yo desde como... La gente puede creer en lo que quiere, puede manifestar sus creencias, ir al templo las veces que quiera. La cuestión es cuando ya el clero no quiere separarse porque lo tiene muy arraigado su cosa con el Estado. Ahí hay que tomar medidas. Perdonen, yo soy marxista y digo lo que pienso. Si a no le gusta a alguien, bueno, lo siento mucho. Bueno, espero haber por lo menos comentado esta posición mía que estoy elaborando hasta el día de hoy. Pero bueno, lo que estamos acá es frente a la cuestión del antisemitismo durante el terrorismo de Estado, que yo la analicé en el periodo de la dictadura militar. Porque, como bien se dijo, el terrorismo de Estado empezó con la AAA y la CNU. Se manifestó este antisemitismo, esta particularidad que es esencial de la dictadura antisemita en los campos de concentración. Acá se mencionó bien el tema de la apología del nazismo, la simbología nazi, las represiones y el ensañamiento antisemita por parte de los genocidas. El tema tenía, incluso en varios trabajos mencionaban que había todo un procedimiento, incluso hay toda una doctrina nazi-fascista dentro de las Fuerzas Armadas que tiene un origen anterior a los años del terrorismo de Estado, que tiene su origen en la conformación misma del Estado visto en el pogrom de la Semana Trágica. Pero el fascismo en Argentina siempre fue un fascismo elitista, oligárquico, que hasta Eva Perón una vez mencionó en un discurso. El antisemitismo nunca se pudo imponer, no lo dijo textualmente así, pero más o menos lo que ella manifestó, nunca se impuso a la población de forma popular, porque al final solo fueron creaciones mismas de las oligarquías nacionales para la división de la población trabajadora, pero nunca pudo acrecentarse más allá sino por parte de los prejuicios. Frente a esta situación, acá la compañera Nerina, vamos a disertar, menciona el tema de no la diferenciación... A disentir. Claro, a disentir. Discrepar. Perdón, me estoy... a debatir, a discrepar. A disentir. La cuestión de la particularidad antisemita, porque el tema de que no se reprimieron instituciones, bien lo mencionaste. Ahí tengo que diferenciarme porque después de la Segunda Guerra Mundial, también entrando en el contexto, donde ya no hay estados fascistas en los países imperialistas, y si lo hay, son elementos que utilizaron para la batalla para la guerra, el exterminio de Argelia, o para otras cuestiones más latinoamericanas o del tercer mundo, Indonesia, un ejemplo.
Después de la Segunda Guerra Mundial, en plena Guerra Fría, Unión Soviética, Estados Unidos, no sé si a las dictaduras militares que tenían una dependencia con Estados Unidos, incluso en el régimen de Jimmy Carter, donde el compañero Helva, Kissinger. no, el compañero que habló acá en ese dog, Gerardo Liebner, pero no me salía ahora el nombre. Tal vez los nervios. Expresaba que incluso había un conflicto entre la jerarquía militar de acá y con el gobierno de Jimmy Carter, porque no creo que Jimmy Carter, siendo el país que lidera, fomenta el Plan Cóndor, quiere que termine de un día del otro la represión. Pero había un conflicto porque Jimmy Carter ponía un freno diciendo, bueno, se están pasando, y se están pasando demasiado, y el caso Timmerman y otros casos más eran muestras de esto, Sí, de lo que Carter decía, se están yendo de los mambos. Pero había una tensión, a tal punto que una vez el obispo Bonamín, un obispo muy leal a la dictadura, llegó más o menos a decir que Jimmy Carter era un subversivo. Tipo, cosas así a lo loco, pero no creo que la dictadura, o bueno, esto es mi posición, que lo manifiesto, la dictadura no iba a ser semejante locura después de todo el genocidio que estaba desencadenando, de reprimir instituciones judías. No iban a mandar grupos de tarea a atacar instituciones, y mucho menos al ICUF, y también viendo la relación que tenía el ICUF con su historial soviético relacionado al Partido Comunista Argentino por un periodo de tiempo que después no continuó. Pero no atacaron ni al ICUF ni a ninguna institución, pero sí hubo otros tipos de ataques que tuvieron que ser garantía con zona liberada, sin investigar y con un aval represivo en una época donde los milicos y la policía estaban en todos lados, como ahora que los vemos todavía en la calle con los palos acá. Hubo ataques, bombas, ¿cómo se diría? Bombas de alquitrán, otros tipos. Molotov. Sí, Molotov. Hubo varios ataques, pintadas, ataques a cementerios. Pintadas, cementerios, Incluso había autos en movimiento que por estos barrios, Villa Crespo y Once, iban ametrallando locales. Pero también los hubo en democracia, ¿no? No nos sí, olvidemos pero- del año de Frondizi. Pero también el manifesté que se incrementaron estos ataques. Más la revista Cabildo, una revista que incluso Isabel Perón la había sacado de circulación por presiones, me imagino, de la comunidad. Videla, en medio de un decreto, dijo, decreto, vuelve a circulación, por el papel que tenía la revista Cabildo en la influencia militar de la Argentina, y además la misma idea que establecían los militares de la nación católica. Si se establece la idea de la nación católica, como lo establecían los reyes de España, de que para ser español tenías que ser cristiano, ahí se establece una idea de reprimir toda heterogeneidad social en la sociedad argentina. Pero no solo fue, porque yo digo que hay un particularismo antisemita dentro de la concepción antisemita de las Fuerzas Armadas, que nunca terminó, y voy a ir a eso más adelante. La concepción antisemita no era tan diferente a la concepción homotransfóbica. También el rabino Marian Meyer explicó, hay 400 desaparecidos homosexuales registrados, pero no se manifestó esto públicamente en la CONADEP, porque la presión del clero católico que estaba presente en la CONADEP hizo censurar dicha particularidad. Sí se mencionó en la CONADEP, que ya demuestra la particularidad antisemita, que era muy reflejada para que la misma CONADEP lo mencione en su libro, el tema del antisemitismo en los campos de concentración, pero que se fue extendiendo ahora por la cuestión Malvinas, en que los combatientes tenían que luchar contra el imperialismo británico en defensa de su patria, pero también tenían que lidiar con la ideología nazi de sus superiores, más otras expresiones sociales en la TV, como de Llamas de Madariaga, que hizo un programa extremadamente antisemita, más o menos acusatorio, que otras cuestiones, más otras cosas que se fueron surgiendo con el caso Helvar y el caso Greiber, muy particular en estas cuestiones. El legado
de la dictadura y sus vestigios continuaron. Pero quiero adentrarme en otra situación más en sí. ¿Estamos con tiempo? Sí, sí. Quiero manifestarme frente a otra cuestión en sí respecto del antisemitismo durante los años del horror. Porque acá está la relación con la dirigencia sionista o con el sionismo en sí, que incluso el sionismo llamado laborista o progresista a veces va siendo peor que el sionismo derechista. Habían tenido posiciones mucho más duras contra los familiares desaparecidos judíos. Ahí es cuando yo entiendo que hay sus diferencias, que no es el mismo Shomer Hatzair y Meretz que el Likud de Netanyahu, pero como todo movimiento nacional o movimiento nacionalista, todo como el peronismo, tiende en ciertos periodos a ir hacia el fascismo, como la del tercer gobierno peronista. El sionismo, que es un movimiento nacionalista, un movimiento que habla de la construcción de un Estado nacional, que recién se pudo imponer después de la Segunda Guerra Mundial, cuando exterminaron a la gran mayoría de la población judía de Europa, en especial Ashkenazim, que era una fuerza importante que rechazaba la idea del movimiento sionista, se pudo imponer popularmente para formar un Estado en Palestina. Pero justamente Teodoro Herzl menciona en su libro El Estado Judío que decían: para Occidente seremos el puesto de avanzada contra la barbarie. Esta es la particularidad misma de un movimiento nacionalista que genera estas cuestiones, y yo como marxista no puedo apoyar un movimiento que en vez de integrar o luchar contra el antisemitismo en Europa, América o diferentes partes del mundo, mantuvo la concepción del gueto en ese sentido, porque hay una frase que decía: los judíos queríamos salir del gueto, estaba un tema de la asimilación, de los derechos civiles, y los nazis nos volvieron a meter en el gueto, cualquier tipo de gueto, no veamos un gueto barrio, podemos ver un gueto incluso de forma estatal. Ahora entiendo que ya la colonización europea o judía europea en Palestina se dio, y que ya hay cosas que no se pueden volver atrás. Pero por eso ahora estoy hablando de la Federación Socialista de Palestina Judea, que es una idea que me posiciona ahora, pero no sabemos qué puede llegar, si la van a tomar, si no la van a tomar. Esto es una idea que recién empieza de mí. No podemos... Terminó la Segunda Guerra Mundial, después de ya 30 años después de empezada la dictadura. El genocidio se llevó a marcos extremadamente graves, pero el mayor miedo de todo fascista es la amenaza comunista, el terror bolchevique, que ellos mismos lo dicen. Mussolini no empezó reprimiendo a la comunidad judía. Al contrario, al principio no tenía una cuestión tan racial antisemita en los inicios de la Italia fascista. Tenía más una cuestión nacionalista. Después, para iniciada la Segunda Guerra Mundial, el antisemitismo se incrementó en la Italia fascista. Pero justamente el dictador Adolf Hitler, genocida, había una vez hecho un acto, cuando ya era gobierno, haciéndole recordar a su movimiento fascista que su mayor enemigo, al fin de cuentas, es la amenaza marxista. Es el marxismo. Hizo un acto diciendo que está contento de ser el hombre que salvó a la Alemania del marxismo. Ese es el mayor miedo de todo fascista, empezar por lo que ellos consideran la amenaza comunista. Y espero finalizar esto lo más rápido. Ese judaísmo les preocupa. Ahí está la cuestión. Como la dictadura militar duró 7 años, no duró lo que duró Franco ni Pinochet, fue un régimen totalmente corrupto que cayó de golpe de muerte, pero su golpe de muerte fue el movimiento de madres, abuelas y familiares de Plaza de Mayo, que fueron una inspiración para el pueblo argentino a través de Nunca Más, de decir: no queremos más autoritarismo militar, y garantizar verdaderamente el pacto democrático del 83, que se pudo establecer 40 años, algo nunca antes visto en la historia de la República Argentina.
después de ese pacto democrático. Vemos que hay un huevo de serpiente que renació, pero esta vez no hay responsabilidad del movimiento de derechos humanos. La responsabilidad acá la tiene el movimiento popular y la izquierda en especial, que no ha mostrado ser una alternativa de poder por medios de dogmatismos y medios de perfeccionismos que nunca pensé que vería, porque yo siempre fui de la concepción que la perfección es la muerte y los que buscan la perfección crean caos y destrucción. La izquierda acá es el problema, porque la señora Cristina Kirchner, dos veces presidenta, una vez vicepresidenta, el señor presidente Javier Milei, que ahora repite como loro, se contradice todo el momento, si es anarcocapitalista y ahora dice Dios, patria y familia. La verdad no lo entiendo, que vaya un psicólogo, la verdad. Pero, o el psiquiátrico, o que le den un chaleco de fuerzas. El señor presidente más o menos le dijo, le voy a poner un ataúd y poner el clavo final. Ella, una mujer que intentaron hacer un magnicidio, un terrorista nazi que intentó matarla acá, y después diga que fue algo, lo que dijo Milei fue algo metafórico, algo simbólico. Mirá, no sé por qué, pero creo que estás capitulando demasiado, señora. Estás pasándote de pacifista. En un momento en que vemos una cuestión que está creciendo en Argentina, que es que la familia militar o el partido militar representado en la vicepresidente, la señora Victoria Villarruel, una cara pintada de historia, porque sus padres, bueno, su padre y su tío eran genocidas. Las Malvinas, papá. Sí, estaqueaban pibes en Malvinas, tuvieron un historial con Aldo Rico y Zaineldin. Esta mujer, que creo que está detrás de estos ataques fascistas, igual si esto es una hipótesis, una suposición, perdonen, de estas actitudes, de estos actos como el ataque de la Universidad de Quilmes por parte de bandas fascistas o de una banda fascista a grupos estudiantiles en que tiraron gas pimienta hiriendo a varios compañeros, después de que en el medio del Parque Rivadavia, en el monumento a Simón Bolívar, una pintada bien grande de que el ICUF lo denunció, hagan patria, mate un judío, los discursos de Tacuara y Guardia Restauradora Nacionalista, manifiesten eso en un parque, supuestamente los parques de capital siempre están vallados, incluso si lo hicieron de día o noche, ¿cómo puede ser que con todas las cámaras, toda la vigilancia, haya pasado sin nada y nadie haya sido detenido, si no hubo una verdadera zona liberada? La señora Villarruel se reunió con Isabel Perón, se reunió con el Papa Francisco. Tiene ahora un intento de apoyo al peronismo ortodoxo, recorre las provincias, así como alerté en mi libro lo que podría llegar a pasar, que al final pasó, sobre el inevitable ascenso de Milei y el triunfo en las elecciones. Lo mismo yo ahora alerto que si no hay nada que ocurra en el medio, si no hay nada que lo evite, el retorno de la familia militar por medio de la señora Victoria Villarruel, que ya está teniendo un proyecto político propio y hay que tener cuidado. Y este ascenso, este huevo de serpiente se puede evitar si la izquierda al final no cree que, no es que piensa que puede llegar a ser poder, no, se la cree en serio, señores, y se dejen de tanto dogmatismo y formen una izquierda unida. La unidad de la izquierda es elemental en este momento. No, la gente no los ve como alternativa, porque no se la creen, señores, no lo piensan y no se la creen. Por eso transmito este mensaje, y porque también pensemos que las Fuerzas Armadas, como algunos dirán, dar vuelta a la página, las Fuerzas Armadas de la democracia del siglo XXI, los únicos militares democráticos que pudo llegar a tener el país eran los del Centro de Militares por la Democracia, que ya no tenían ninguna influencia en las Fuerzas Armadas. El Panteón Militar, para finalizar, manifestó, donde estaba Osvaldo Bayer, manifestó algo muy interesante, que era que durante la década menemista, cuando ya se estaban desmantelando las fuerzas militares por orden de Estados Unidos y otras cuestiones más, antes del atentado a la AMIA y la Embajada de Israel, que todavía no se investigó la conexión local, hubo una parte, como muchas otras que explicaban el tema, de que
varios cadetes, soldados que estaban estudiando en el ejército argentino, les preguntaban sobre estrategia militar. En el documental lo muestran. Y bueno, entonces estaban hablando y de la nada empiezan a reivindicar generales nazis como Rommel, jovencitos, 18, 20 años. Pues empezaron a hacer relaciones diciendo que relacionaban a las fuerzas militares de aquel entonces con la situación de las Fuerzas Armadas alemanas durante las primeras 2 guerras mundiales, que hubo un momento de militarización, otro de desmilitarización con el Tratado de Versalles, y después de remilitarización. Tipo, no entiendo cuál fue la Primera Guerra Mundial, cuál para ellos era la segunda, pero en el medio decían que esto era una república de Weimar. Bueno, que jóvenes oficiales de 18 a 20 años del ejército argentino en los años 90, ya en esas relaciones tan terroríficas, teniendo en cuenta que tuvieron que tener un estudio para hacer esas relaciones históricas, demuestra que hay un adoctrinamiento nazi o fascista todavía en las fuerzas militares de la Argentina, que siendo una institución tan jerárquica y tan dogmática, tan cerrada, al tal punto que son una familia, como bien se lo dice, que se matan entre ellos por adentro pero no lo exponen afuera, me hace pensar que es difícil que cambien el programa de estudio en un periodo de, bueno, menos de 30 años, si no me equivoco. Sí, 30 años. No, me resulta difícil que lo cambien de un día para el otro. 30 años no tienen... Bueno, mi mamá tiene 60, pero 30 años... No tenemos ni nosotros dos 30 años. Bueno, esa es la cuestión. Entonces creo que ya dije todo lo que tenía que decir. El libro lo pueden encontrar en Librería Hernández, Eterna Cadencia, o en Mercado Libre. Va a haber una reedición, pero que hay que esperar, con una tapa mucho más linda. Y también, para cerrar, quiero manifestar que con la legisladora Alejandrina Barri del PTS-FITU armamos un proyecto de resolución para un memorial para las víctimas del pogrom de la Semana Trágica. Nos los boicotean UCR Pro Libertad Avanza, pero la vamos a seguir batallando y va a retomar más cuando suma la legisladora ahora Datri del PTS-FITU. Y bueno, manifiesto acá por si las instituciones judías progresistas, no sionistas, quieren acompañar. Y también si hay sionistas progresistas que quieran acompañar, perfecto. 30.000 detenidos desaparecidos, presentes, ahora y siempre. Y hasta la victoria siempre. Fuerte y salvándose, ¿no? Pero eso, la gente valiente que en las presentaciones. En la anterior libro. Estuvo en la presentación La peor presentación. En la tercera. Y en la tercera también. Y él lo que dijo en su charla fue que él fue sionista, pero que ahora se decía... No se siente representado y no se declara sionista. No se declara sionista. Hizo como un... Y presentó el libro de Lauti. A mí me gustaría responder la cuestión. Pero un momento, porque la moderadora soy Sí, yo. es verdad. Ajá, gracias. Vamos primero a recoger todos los comentarios y después contestamos todos juntos. ¿Qué te parece? Me ¿Bien? parece perfecto. Muy bien. Sí, yo quiero agradecer. Yo soy hermana de Marcos, un arquitecto, militante del PRT y docente. Y quiero agradecer estar acá, porque creo que es colectivo. La salvación, digamos, la revolución, el cambio es colectivo. Y esto tiene investigación, pasión y lucha. Yo quiero reivindicar a tu mamá. Tu mamá venía al colegio. Sí, señor. Yo era vice y rectora del Colegio Moreno y tu mamá venía. Y cuando yo era profe y la convocaba todos los actos, que era re difícil en muchos momentos, venía tu mamá, toda chiquitita, y hablaba de los desaparecidos. Entonces creo que yo me emociono Todos por los hablar, lugares así que hay que hablar. le pido miles de disculpas. Mi amor por Lautaro, a quien amo por muchas circunstancias muy particulares, y porque amo a mi hermano y a los 30.000, y no veo ninguna diferencia con todas las tragedias y los genocidios humanos, porque son humanos los que los hacen. Los que hacen los genocidios
y los piensan y los meditan y roban los bebés y arrancan el bebé de la vagina de la madre, etcétera, etcétera, etcétera. Son humanos, no son demonios ni monstruos. Por eso esto que decía la compañera, de que todos juntos, de que son hombres los que organizan otra cosa. Y para eso estamos acá nosotros. Agradezco la emoción que esto me provoca, el trabajo de un joven empeñoso y fuerte, y esta sensación de familia que crece de la búsqueda de la memoria, de la verdad y de la justicia. Y esto es lo que siento fuertísimo, y desde toda la diversidad del pensamiento humano que tiene que ver con la creación de una vida solidaria, libre, hermosa y alegre, ¿no? Mi hermano era un hombre alegre, un artista, un tipo digno. Bueno, 30.000 presentes, ahora y siempre. ¿Alguien más acá, Rosita? Yo, más que una pregunta, quería contar que, bueno, me tocó por edad vivir la dictadura siendo adolescente. Por supuesto que vivimos todo eso que describieron. Siempre recuerdo el poema de Cacho Vázquez, que dice que en los campos de detención, de los campos clandestinos, daban doble ración al judío, pero lo escribe él, que dice: a mi hijo le dieron tantos palos y al amigo de mi hijo, por ser judío, le dieron doble ración. Ese fue un poema que a mí me impactó mucho cuando lo leí, y me parece que es bueno seguir difundiéndolo, porque es cierto que en la formación de nuestras Fuerzas Armadas el prejuicio antisemita venía desde antes. En la sociedad. También en la sociedad. En nuestra sociedad. Bueno, pero ellos que seguramente tenían la tarea de cuidarnos, No cuidaban nada. no cuidaban No nada. cuidaban. Bueno, y la otra cosa que quería destacar es que así como hubo víctimas de origen judío o no, Así es. también hubo representantes dignos que se animaron a denunciar, como tantas madres protagonistas. Y, por ejemplo, para cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dos compañeros del ICUF se encargaron de llevar el listado de desaparecidos que lograron hacer hasta ese momento y presentarlo ante la comisión, cuando era una actitud que ponía también en riesgo a todos los que estuvieran formando la fila, porque evidentemente podían estar más expuestos que si no lo hacían. Y bueno, quería rendirles homenaje a esos compañeros en nombre de Julio Schwertfinger, que fue abogado y participó en eso, y también mi papá, que estuvo en esa actitud. Angelito Grusca. Ángel Grusca, llevando la lista. Contá quiénes fueron autoridades del ICU. Autoridades. Fueron autoridades del Consejo del Directivo del ICUF, y bueno, es parte de la trayectoria que queremos marcar del ICUF. Desde su fundación nació antifascista y siguió manifestándose con esa actitud, y actualmente frente a estas cosas que, como Lautaro señala, pueden ser indicios Sí, señor. de lo que algunos sectores se proponen, y no podemos mirar impasibles, porque tenemos que estar comprometidos con la realidad de la cual formamos parte. Claro. ¿No? Gracias, Rosita. ¿Alguien más?
No, bueno. Quería ir cerrando. Entonces, Lauti. Bueno, voy a empezar creo que de a poco. El movimiento sionista, ya expresé que era un movimiento nacional, que como todo movimiento nacional tiene sus distintas vertientes, como bien decís. El tema de este movimiento nacional tiene una particularidad que no tienen otros movimientos nacionales, que es la migración a Palestina, lo que era colonia palestina en mandato británico. Antes era más territorio otomano, fue variando a lo paso de los años. Incluso tengo fuertes debates incluso con algunos compañeros palestinos que creen que Palestina fue antes del 130 y algo después de Cristo. Por ejemplo, no se dicen Jesús era palestino. Bueno, todavía era provincia romana de Judea. No entiendo lo que quieren llegar, pero no me parece. A veces esos planteos no tienen, no entiendo la lógica de qué viene ese planteo que a veces sacan. Pero igual así nunca me generó interés entrar en esos planteos que no van a ningún sentido más que rivalidades étnico-religiosas. Pero como es un movimiento nacional, no tenía una particularidad, por ejemplo, el movimiento de liberación nacional argelino, que eran de argelinos de Argelia, que querían echar a los franceses que los estaban ocupando. Como otros movimientos de liberación nacional, por ejemplo los que se dieron en Polonia un tiempo, después primero para echar al Imperio Ruso, después para echar a la ocupación alemana de la Segunda Guerra Mundial, otros movimientos de liberación nacional que se dieron en la India, que bueno, Breve. Bueno, no importa. Este movimiento de liberación nacional fue más de ir directo a territorio donde había una población nativa, que es verdad que había una población judía ahí, pero una población judía que, como todas las poblaciones judías de ese entonces en los países árabes o del mundo musulmán, estaban más asimilados. En esa cuestión también está el BUN, una organización judía Unión General de Obreros Judíos de Polonia, Lituania y Rusia, organización judía antisionista o a veces no sionista, que tenía estos fuertes enfrentamientos con el movimiento sionista, que decían, bajo la manifestación, cualquier lugar donde vivamos es nuestro hogar, sin perder su autonomía nacional judía, que ellos la reivindicaban fuerte. Y puedo agregar algo. Sí. Y era mucho más fuerte el BUN y todas las organizaciones socialistas no sionistas. El sionismo estaba en un segundo plano hasta que fue el genocidio, ¿no? No era una ideología que arrastraba a las masas para nada. Fue justamente después del genocidio judío cuando el sionismo empieza a crecer hasta volverse hegemónico en toda su diversidad, de izquierda a derecha, religioso laico. Pero quiero meter una palabrita más. Justamente uno se pregunta qué hubiera pasado sin el genocidio de los 6 millones de judíos. ¿Qué hubiera pasado con esas ideas sionistas? Probablemente no hubieran crecido así. Entonces siempre pareciera, y esto conecta con lo que decías vos, de que el sionismo crece en una base pesimista de la historia, de que el antisemitismo no se va a terminar nunca, que va a ser un mal que nos va a acompañar en toda nuestra existencia y que hasta que no vivamos solamente entre judíos, armemos nuestro ejército, nuestro Estado y nos podamos defender, siempre nos va a pasar lo que nos pasó. Lo que pasó a esos 6 millones, que pasó en Alemania, donde justamente los judíos estaban más integrados en toda Europa. Entonces, ¿qué demostraba la historia? Cuanto más integrados, cuanto más asimilados, ahí nació el huevo de la serpiente, ¿no? Entonces, me parece que los judíos que no somos sionistas, que abogamos por ideas socialistas y de izquierda y somos integracionistas, como los del ICUF y nuestras instituciones, que cuando nos tiraban la pintada antisemita, le pintábamos la pared y decíamos, no importa, la institución sigue abierta para el barrio, no la vamos a cerrar por esto. Y en nuestras instituciones vino gente
de todo tipo y a nadie se le preguntó si era judío, no era judío, qué pensaba. Nuestras instituciones fueron judías para el barrio. Como hicimos el mismo tuvimos el mismo camino que otras colectividades que fundaron el club italiano para el barrio, el club español para el barrio. Este fue el club judío para el barrio. Y eso nos enorgullece. Pero estuvimos parados en un lugar optimista de la historia, no pesimista. Optimista, a pesar de lo que nos pasó, a pesar del antisemitismo que sí existe, que va a seguir existiendo, nosotros seguimos peleando por la integración, seguimos peleando por los derechos humanos. Esos posicionamientos nos diferencian mucho del sionismo y eran muy grandes también antes de la Shoah, ¿no? Antes del Holocausto. Eso cambió la historia. Manifestado en canciones también. Hoy Ernarich el sionisten, y me imagino que los fundistas también le habrán hecho otras canciones. Bueno, justamente quería aprovechar esto porque también se mencionó acá Hermann Schiller, Marian Meyer. Bueno, es verdad que la dirigencia del movimiento judío por los derechos humanos tenía una posición más sionista progresista, pero Hermann Schiller una vez manifestó frente a las acusaciones, en este caso del ICU, de que eran un movimiento de derechos humanos sionistas. Hermann Schiller después dijo, bueno, había de todo. Es verdad que la dirección manifestaba eso, pero en el llamamiento argentino judío, que ahora soy parte, también, tipo, a veces la dirección manifiesta cosas que no todos estamos de acuerdo, pero en este sentido somos más pragmáticos, como diría mi amiga Agus acá presente. Las disidencias son necesarias para poder seguir luchando. Exacto. Frente a esta cuestión, lo que yo reivindico de Hermann Schiller, Marian Meyer, a pesar de más diferencias que puedo tener con Marian Meyer y Roberto Graetz, que Graetz se tuvo que exiliar antes de la fundación, es que Marian Meyer fue de los muy pocos rabinos los que se manifestaron por el tema, y tuvo incluso enfrentamientos en la propia comunidad que él fundó. Así es. Y Di Prese, cuando hizo publicidad de la Nueva Presencia, pasó que Hermann Schiller lo testimonió, pasó algo muy loco. Se publicó Nueva Presencia y todos lo que decían, ¿qué carajo es esto que hicieron publicar? Que hicimos propaganda, tipo, claro, mencionaba temas Palestina, temas de derechos humanos, temas de sexualidad, temas que eran tabúes, y ya decía la Daya y Amia me querían cortar la cabeza y querían exhibirla. Y entonces en Di Prese hubo otro problema, que también hubo un quilombo en la mesa ejecutiva, querían terminar con Nueva Presencia, pedir que cambiara a un 180 grados. Y Hermann Schiller dijo, no me voy a cambiar nada, no voy a reprimir que es Nueva Presencia. Entonces hubo toda una discusión en que el jefe directivo dijo, miren, nosotros queríamos llegar a esto, que tuviese repercusión, que fuese mediático, que generara polémica, lo logramos. Que siga así. Después incluso con ese jefe tuvo conflictos que se manifestaban. Pero a pesar de todo eso, él no puede negar que gracias a él se mantuvo Nueva Presencia. O sea que incluso en Di Prese había enfrentamientos encontrados. En Hebraica hubo, muchos compañeros cuando fue lo de David Fleischer, que dijo un discurso en el medio de un acto por los desaparecidos judíos de Hebraica, manifestó declaraciones apologistas o negacionistas del genocidio, que yo fui el primero que escribí un artículo para que se difundiera, si no quedaba todo ahí. La cuestión, incluso en Hebraica, yo hablé con la secretaria de la Comisión de Cultura, que decía, yo no pensaba que iba a decir esto, nadie, bueno, por lo menos ella o su círculo no pensó que iba a haber esa manifestación tan bárbara de lo que fue un presidente de la institución hebraica, que es una institución laica. O sea, que incluso en Hebraica hay posicionamientos encontrados. Yo calculo que esto de David Fleischer tiene que ver más con los dirigentes más ejecutivos o más elementales de Hebraica en esa situación, que le hicieron hablar sabiendo cómo pensaba y estando el presidente de la AMIA, que habló que Berkovich tuvo un encuentro con Berkovich por lo que pasó en el acto de AMIA en esta cuestión. Después me gustaría remarcar esto de cuando hablamos de los genocidios que cometió la Alemania nazi. Esto es un poco remarcando todo.
se habla más de la Shoah, el genocidio contra nuestro pueblo. Pero hubo otros genocidios que no están siendo marcados, que son muy elementales porque muestran una generalidad represiva de la Alemania nazi, que era primero contra la oposición de izquierda, que esa fue la primera en ser exterminada en el, Así es. en el primer campo. Gitanos. Y testigos de Jehová, homosexuales, sí, lesbianas, todo lo que sea contrario a la raza aria, incluso disidencias religiosas. Chicos, no. Sí, chicos Sí, con Con discapacidad, discapacidades, sí, a la señor. comunidad afro... bueno, ese es otro tema, después será para otra exposición. La comunidad afroalemana los esterilizaron a todos con el fin de que no se reproduzcan y no alteren la raza, de la raza. sí, la raza Sí, la raza. alemana. Hubo una gran cantidad de genocidios, incluso pero el mayor fue contra, el primero por lo menos, fue contra la oposición de izquierda. En la avanzada contra la Unión Soviética, 30 millones de soviéticos exterminados, y la mayoría de esos te puedo asegurar que no eran, o les puedo asegurar que no eran militares. La gran mayoría de esos soviéticos exterminados eran civiles. Incluso en Bielorrusia masacraron, sin importar si eran judíos o obviamente genocidio contra la población judía estaba, pero masacraron población bielorrusa a cantares. Entonces había una cuestión del genocidio político muy remarcado. Y con esto lo aprovecho para relacionarlo con el tema. Me da mucha tristeza que Beatriz se tuvo que ir por otras cuestiones, pero quería responderle esto a ella porque dice algo muy elemental: los 30.000 son uno, en el sentido, fue un mismo ataque contra la oposición del cordobazo, que provenía del cordobazo, el luche, no deje de luchar por un gobierno obrero y popular. Este genocidio tenía ese objetivo, exterminar a esta oposición obrera estudiantil. Había otra cuestión en sí, que era que a veces estos genocidios sobrepasan la cosa política, porque había todo un adoctrinamiento, como ya dije, nacionalista, cristiana, aunque digo cristiana no me refiero a la institución, no en sí a las comunidades más populares, que no los meto en la misma bolsa, porque la mayoría de los cristianos no calculo que sean pro Videla, todo lo contrario, pero... Un disciplinamiento social, sí, un disciplinamiento pero social, que no nos olvidemos para instalar un plan económico, ¿no? Pero yo quería agregar también un plan económico, entre tantas otras causas, liberal, pero neoliberal. Pero hay una cuestión fundamental: el ensañamiento contra los desaparecidos afroargentinos, que fue, como es una comunidad más invisibilizada y solo quedan pocos casos registrados. Hay un testimonio que leí hace poco que es increíble. Decía: a los desaparecidos ni judíos ni negros les daban, a los judíos les daban doble y a los negros les daban triple. En ese sentido, me parece que el racismo por color de piel pesó más que el antisemitismo, y recién ahora, están habiendo juicios de lesa humanidad, tocando el caso de las desaparecidas del colectivo trans y del colectivo LGBT. Por primera vez en 40 años de democracia, se está tocando el tema de las persecuciones a las minorías LGBT. Bueno, si me permitís, agrego una cosa. Nosotros acá en CEDOB, hace unos años, no me acuerdo de cuántos, no mucho, presentamos un libro que se llama Los hombres del Triángulo Rosa, que justamente cuenta sobre las torturas y el genocidio a los homosexuales. Amarilla. El triángulo, claro, y el triángulo rosa. Pero El triángulo rosa. y esto lo quiero decir como investigadora. Muchas veces lo que sucede, con respecto a lo que decís, de por qué un grupo étnico tiene más producción, no se sabe más de lo que ha pasado con ese grupo que de otros, tiene que ver también con la capacidad de dar testimonio. Por ejemplo, me acuerdo en este libro, uno de los sobrevivientes tardó muchísimo tiempo en dar testimonio y en contar lo que ahí había pasado. Como que no se conocían esos testimonios y por eso a los investigadores como que les cuesta acceder a esas historias, ¿no? El pueblo gitano
también tardó mucho en empezar a hacer esa reconstrucción de lo que le pasó en el genocidio. En cambio, la colectividad judía enseguida fue muy activa. Y eso que también tardó mucho en la comunidad judía, porque hubo muchos judíos que tampoco lo pudieron manifestar. Mucha gente de los campos sobrevivientes tardaron muchos años en poder hablar de lo que les había pasado. Claro, bueno, y lo mismo nos ha pasado con la dictadura en Argentina, ¿no? Recién cuando empezaron a aparecer los testimonios, los investigadores en ciencias sociales, los periodistas y demás, empezamos a reconstruir la historia. Entonces a veces, lo digo también porque la izquierda judía siempre fue muy marginal dentro de la historia oficial de la colectividad judía. Nosotros también tuvimos que buscar fuentes especiales y lograr testimonio para poder decir, bueno, esto fuimos, también había una identidad acá distinta, ¿no? Y por eso es muy importante, y aprovecho este espacio para defender la universidad pública, los organismos de ciencia y tecnología, los que nos dan ayuda, subsidios y nos sostienen para que podamos investigar, y no solo en las ciencias duras, sino en las ciencias sociales, los historiadores, los que hacemos sociología, ciencia política. Tenemos todavía mucha historia que hacer, muchas realidades que comprender y mucha cosa que divulgar, así que tenemos que dar la lucha para defender nuestra universidad pública y nuestra ciencia y tecnología. Bueno, ¿estamos aquí? Bueno, para apoyar a jóvenes prometedores como Lautaro Brodsky. Un aplauso. Bueno, damos cierre a la exposición. Muchas gracias a todos, camaradas, compañeros, compañeras, compañeres. Y bueno, si podemos hacerlo una vez más, 30.000 detenidos desaparecidos, presentes, ahora y siempre. Y hasta la victoria siempre, venceremos, no pasarán. Lo decía Norita Cortiñas en Plaza de Mayo.